bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Y continúa la polémica en Bogotá luego de que la alcaldesa Claudia López anunciara que debido a la inseguridad que azota la ciudad habrá restricción de parrillero en motocicleta desde el próximo 14 de abril. Según la mandataria, en las noches y los fines de semana se registran la mayor cantidad de accidentes y acciones delincuenciales. Buscan con esta medida que la policía pueda hacer controles más efectivos para combatir la criminalidad. Esta determinación regirá los fines de semana desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Este anuncio ha desatado el inconformismo de los usuarios y propietarios de motocicletas, quienes argumentan que en este vehículo realizan sus quehaceres, llevan y recogen a sus hijos, familiares y demás. También en el ambiente ha quedado en algunas oportunidades la supuesta ineficacia e ineficiencia de esta medida o situaciones similares. Hoy la alcaldesa entró nuevas disposiciones sobre esta medida. Aquí está el informe de nuestra compañera Angie Camacho. A pesar de la inconformidad, los traumatismos y lo impopular que resulta restringir al parrillero en moto los fines de semana, desde las 7 de la noche a las 4 de la mañana, para cerca de 466.929 motociclistas que hay en la capital, según el censo de diciembre de 2021, la decisión no será reversada. Apreciados moteros y organizaciones, está claro que tienen una enorme capacidad de daño si se lo proponen. Aquí lo que está en juego es si tenemos la capacidad de cuidarnos. Según la mandataria, lo que hay de por medio es la intención de reducir al máximo cualquier posibilidad de que se atente contra la seguridad de los bogotanos. Y quiero ser clara, Bogotá está bajo amenaza terrorista. Lo va a estar durante todo el periodo electoral. Y el señor general Vargas me confirmó el día de ayer, Bogotá es la joya de la corona. El próximo jueves 14 de abril, la medida empieza a regir en Bogotá y para tal efecto habrá 5 excepciones. Personas en condición de discapacidad, aseguradoras, conductor elegido, emergencias, trabajadores de empresas de vigilancia privada. Apelo a la solidaridad, no a la autoridad. Apelo a la conciencia y la acción colectiva, no a la fuerza autoritaria, porque es imposible obligar a la ciudadanía a cuidarse a sí misma. Para las autoridades, la decisión se sustenta en cifras. Mientras en el año 2021 solo el 1.1% de los hurtos en Bogotá se cometían con la participación de una motocicleta, ese porcentaje creció más del 7% en lo que va de este año. El 11% de los victimarios que robaron se movilizaban en moto y en el 50% de los actos sicariales hay participación de un parrillero. Porque desafortunadamente los grandes atracos, los asesinos sicariales y los atentados terroristas no se hacen, ni se planean, ni se ejecutan en patineta ni en bicicleta. Se hacen y se ejecutan o en vehículos o en motocicletas. Para el comandante de la Policía Metropolitana, estas medidas controversiales buscan bajar la carga de los uniformados en la calle para focalizarse ya no en temas de convivencia, sino en temas macro como posibles amenazas terroristas. Esos días, ¿por qué también tiene una gran afectación? El mismo delincuente sabe que esos días estamos con establecimientos, hay más atención de casos por el 123. El decreto que especifica esta decisión ya está listo y solo es cuestión de horas para que se dé a conocer. De todo esto hablaremos hoy en Sala de Prensa, por eso hemos invitado a Andrés Macías, docente de la Universidad Externado, doctor y magíster en estudios de paz y conflicto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Viviana, un gusto saludarte y estar aquí con toda tu audiencia. También saludamos a Miguel Forero, presidente de SOS Motocultura. Bienvenidos a los dos a Sala de Prensa. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar preguntándoles cómo analizan ustedes esta medida impuesta por la alcaldesa Claudia López. Empecemos con el doctor Macías. Bueno, Viviana, esta medida, primero hay que tener en cuenta que es una de muchas medidas, una de otras medidas que la alcaldía ha tratado de implementar para reducir los niveles de delincuencia, para reducir los niveles de violencia en la ciudad. Entonces, es una de muchas medidas. Es una medida que no es nueva y desde que se ha implementado en diferentes ocasiones siempre ha sido controversial. Y ha sido controversial por 2 razones. Porque cuando se ha implementado previamente y ha sido reciente, en 2018 se implementó, en 2021 también se pensó nuevamente, no logran reducir enormemente
los niveles de delincuencia, los niveles de delitos. Es decir, no es una medida que tenga un impacto enorme en materia de seguridad, pero sí tiene un costo social que es muy alto, porque afecta la movilidad de muchas personas que utilizan la moto para transportarse, para ir a sus trabajos, para sus labores diarias, como vimos en el anuncio al principio. Entonces es una medida muy controversial por eso mismo. Y yo le daría tal vez un elemento adicional a lo que se piensa implementar en este momento en el decreto que está por salir, y es que tiene una diferencia esta medida con relación a las medidas anteriores que ya han probado y demostrado que no tienen un impacto importante, y es que está restringido en unos días y en unas horas durante la semana, solamente de 7 de la noche a 4 de la mañana, 3 días a la semana. Sigue habiendo un costo social, pero ese costo social es mucho menor que medidas anteriores. Miguel, ustedes desde el gremio, ¿qué opinan? Miguel, quería repetirle la pregunta. Ustedes desde el gremio, ¿qué opinan de esta medida? Bueno, vemos que es una medida improvisada por parte de la alcaldía, una medida que es para pañitos de agua tibia, para una ciudadanía que está al borde del colapso de la seguridad, porque sinceramente el ladrón no va a dejar de delinquir porque le quite un medio de transporte, ¿sí? Va a buscar otros medios para movilizarse. Pero sí nos vemos nosotros totalmente perjudicados, porque el 80% de las motos que hay en Bogotá están diseñadas para una solución a la movilidad, no están para diversión. El otro 20% sí lo tomaron como un tema de turismo o recreación. Y esas personas se van a ver afectadas, esas personas que tienen problemas de movilidad en las diferentes localidades de Bogotá, son las que se van a ver perjudicadas con una restricción a parrillero. Además, es una medida estigmatizante. Si vemos en otras ciudades, no ha tenido un buen resultado. Cali lleva muchos años con esa restricción y no ha tenido un buen resultado. En otros países lo han hecho y no han tenido un buen resultado. Estoy de acuerdo con el catedrático y creemos que es una medida más estigmatizante que cualquier cosa. Esta mañana la alcaldesa López salió a decir que prácticamente nos trató de motoladrones. O sea, el gremio está totalmente indignado y está molesto por lo que está diciendo la alcaldesa López. Bueno, doctor Macías, muchos expertos han dicho que no es eficiente esta medida para combatir el delito. Incluso también han mencionado pues que no son medidas que no perduran en el tiempo y que adicional a eso pues hacen que los delincuentes encuentren otro tipo de modalidades para poder cometer estos hechos. ¿Usted cómo ve esta situación? Sí, como lo mencionas, la moto se convierte en un medio para cometer el delito. Entonces, el delincuente puede buscar otros medios para cometer los delitos que quiera hacer, y la moto o la restricción del parrillero no va a evitar necesariamente que cometa esos delitos, que cometa esos hurtos. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que esta medida no busca eso, no busca acabar con los delitos. Es una medida que yo lo plantearía más como una medida que no se busca que sea permanente. Cuando se ha implementado, generalmente se busca implementarlo de manera temporal, con unas evaluaciones periódicas, que en ese sentido así es como se ha planteado. Va a haber una evaluación de los resultados de esta medida el 30 de junio, tal como está presupuestado en el decreto. Entonces, es temporal. No busca acabar con la delincuencia, las estadísticas lo muestran, y revisando el texto del decreto y las intervenciones tanto del comandante de policía como de la alcaldía, tienen eso en cuenta, tienen claro que esto no va a acabar con la delincuencia, pero sí buscan de alguna manera intervenir en los niveles de delincuencia, buscan que a través de esta medida se libere alguna parte de las labores de la policía en materia de seguridad ciudadana, y buscan en ese sentido que esta medida colabore junto con las demás medidas para enfrentar los problemas de inseguridad que hay en la ciudad. Perfecto. Bueno, en términos del impacto social que se tiene pues adoptando esta medida en la ciudad, de pronto hablemos un poco
con el vocero de los gremios, con Miguel, justamente para identificar cuál es esa necesidad que tienen ustedes tanto para movilizarse como para poder establecer sus trabajos, apoyo a sus familias. Contemos un poco de este impacto social que tiene esta medida para ustedes. Bueno, la restricción acompañante implica no poder mover a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Vemos que la moto es el vehículo del pueblo hoy en día, ¿sí? La gente compró una moto por una solución de movilidad que hay en las 20 localidades de la ciudad. Y lo que pasa es que al no poder mover a la persona de su familia, lo que implica es que incurra en otro gasto adicional. ¿Qué hemos visto? La mayoría de esas personas que tienen motos son estrato 1, 2 y 3, ¿sí? Y esas personas son las que van a sufrir. La mayoría trabaja hasta las 6, 6:30 de la tarde y no van a poder movilizar su pareja hasta su vivienda. Y también tengamos en cuenta que también es un tema de trabajo. No podemos olvidar que hay muchas aplicaciones que trabajan con motos. Por ejemplo, el tema de Picat, que a pesar de que no es legalizado, es algo que está vigente en la ciudad, se está dando y también genera mucho trabajo para muchos domiciliarios y muchas personas que trabajan con esta aplicación. Se van a ver muy perjudicados en esta medida. Y también va a haber un tema laboral. Nosotros hoy tuvimos una reunión con el secretario de gobierno, tuvimos una reunión con todos los líderes, pero sí se sacó algo bueno. Por primera vez unió al gremio. Y eso lo que va a hacer es que mañana va a haber una gran marcha en la ciudad de Bogotá desde las 12 del día. Y sí queremos pedirle disculpas a la gente porque van a haber una serie de afectaciones, pero así como los estudiantes hicieron sus marchas, nosotros también vamos a pelear por nuestro derecho a la libre movilización. Nuestra tarjeta de propiedad dice 2 personas, no una persona. Entendemos el tema de seguridad, pero también le hemos hecho contrapropuestas a la alcaldía. Por ejemplo, la mejor red de apoyo en Colombia la puede tener la alcaldía mayor, 597.000 motociclistas de la ciudad de Bogotá, que podamos trabajar, aunque sea con una parte de ellos, preparados por la policía y el grupo de inteligencia, que estén distribuidos en las diferentes partes de Bogotá, las 20 localidades. Y también le propusimos que, así como nosotros, si vamos a ceder nosotros también que ellos sean, pues tenemos que darle una percepción de seguridad adecuada. Entonces, ¿por qué no acabamos la policía de tránsito, 1.600 efectivos armados, preparados para combatir la delincuencia y se la pasan escondidos haciendo comparendo? La policía no está haciendo retenes para mirar si hay un delincuente, están haciendo retenes o puestos de control para mirar cómo le quitan la moto al motociclista. Hablemos un poco del impacto que tiene esta medida en el número de motociclistas que hay. Si bien ustedes están haciéndole un llamado también a otras ciudades para que se unan a estas manifestaciones, más o menos cuántos motociclistas están viéndose afectados y cuántos gremios, como usted dice, es la primera vez que ustedes logran unirse en una misma causa, cuántos grupos, subgrupos de motociclistas se tienen en cuenta pues en esta discusión. Pues el día de ayer hicimos una marcha y salimos más de 8.000 motociclistas. Hubo una afectación muy complicada en la movilidad que no era nuestra intención. Nosotros fuimos en una marcha pacífica desde la Virgilio Barco hasta la alcaldía. La alcaldesa no nos quiso recibir, como siempre, impositiva totalmente. Se dejaron libres a los líderes de grupos y se vieron toda esta afectación al tráfico en la ciudad. ¿Qué es lo que nosotros vemos que se van a ver afectados? Muchísimos motociclistas que también vienen de las afueras de Bogotá. En Bogotá hay 597.000 motos registradas. En sus alrededores tenemos muchísimas más. Doctor Macías, ¿en algún lugar en el país en donde se ha implementado esta medida, pues usted considera que ha sido con éxito? Hay un estudio en la Universidad de los Andes que dice que no se puede comprobar un efecto real de esta medida. ¿Usted qué opina? Estoy totalmente de acuerdo, pero es que tenemos nuevamente que tener en cuenta que estas medidas o esta única medida no busca solucionar todos los problemas de inseguridad, y es que en materia de seguridad hay muchos factores. Mirando las estadísticas, sobre todo en este momento, que evidencian cuántos hurtos se cometen en moto, pues no son la gran mayoría. Cuántos hurtos se cometen en moto con parrillero tampoco son la gran mayoría, son un porcentaje muy pequeño. Pero hay que entender que lo que se busca con esta medida no es acabar con todos los delitos. Lo que se busca con esta medida es
tratar de minimizar un poco la posibilidad de que los delitos en esa franja horaria, que es cuando más se cometen estos delitos, ocurran con un parrillero en la moto y al mismo tiempo se logre liberar en alguna medida uniformados de la fuerza pública para dedicarlos a otras labores de seguridad, de provisión de seguridad en esta franja horaria en la cual se suelen cometer la mayor cantidad de delitos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Eso no es una medida que busque solucionar todos los problemas de seguridad, porque ahí hay un error si la comprendemos así. Es una de muchas otras medidas que de pronto no sea la medida ideal para acabar o para tener un impacto importante en materia de seguridad, de acuerdo. Y yo creo que eso lo conoce tanto el secretario de Seguridad como la alcaldía con base en estudios anteriores como el que mencionas de la Universidad de los Andes, pero sí es importante que se tenga claro qué tantas personas terminan siendo afectadas. En ese sentido, como lo menciona Miguel, es fundamental saber qué porcentaje de esa población que utiliza la moto como medio de transporte se va a ver afectada en los 3 días y en las franjas horarias, porque no afecta a todo el mundo por igual. Y en ese sentido podemos entrar a hablar no en discusiones demasiado amplias que no nos llevan a ningún tipo de consenso diciendo que va a afectar a toda la población motera, porque no la afecta a todos por igual. Pero sí es importante hacer esa evaluación. ¿Qué tanto afecta a esa población que se ve afectada en su transporte entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana, jueves, viernes y sábado? Y mirar a ver la alcaldía cómo puede solventar ese costo social que implica la restricción. Y por ahí podemos entrar a ver cómo podemos colaborarnos, como lo mencionaba también Miguel, que lo planteó también la alcaldía después de esas conversaciones iniciales entre los dos. El grupo de moteros que existen en la ciudad pueden convertirse en un aliado en la prestación del servicio de seguridad ciudadana, no reemplazando la fuerza pública, pero sirviendo como una red de apoyo para la Policía Nacional. Si nos vamos por ese lado, podemos llegar a un tipo de relacionamiento más adecuado, más beneficioso para todos, pero lo importante es que podamos concertar esos dos elementos, porque es necesario hacer algo entre todos. Y en ese sentido, algo que también es importante resaltar, y es que las motos en Bogotá son también unas de los elementos que más se hurtan en la ciudad. Entonces, ese es otro elemento que también hay que tener en cuenta dentro de todas las amenazas a la seguridad que se vive en la ciudad. Clave eso que usted menciona, además, porque son múltiples las estrategias que están implementándose del distrito. Recordemos, 110 cámaras de seguridad para vigilancia, más de 120 policías en vigilancias en los CAI, de diferentes localidades que tienen mayor afectación en cuanto a seguridad. Sin embargo, es importante que se articulen esas estrategias para poder colaborarle justamente a la fuerza pública. Por eso le pregunto a Miguel, ustedes han propuesto entrar a hacer esa especie de alianza con esa fuerza pública en temas de seguridad. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros estamos totalmente dispuestos a hacer esa red de apoyo que necesita la ciudad. Pero también necesitamos por parte de la policía una policía que haga un chequeo de esas personas que van a ingresar, el equipo de investigación, de contrainteligencia, porque también sabemos que pueden haber infiltrados, pero estamos dispuestos a pasar los filtros que sean necesarios para hacer la mejor red de apoyo. No se ha probado, pero puede ser una buena alternativa para ese tema de seguridad que le hace falta a Bogotá. Nosotros entendemos la preocupación por parte de la alcaldía, pero nosotros vemos que estas medidas han sido más por una información que ha llegado de muchos expertos en el tema de seguridad, que hay bandas organizadas ya muy parecidas a las que hay en Medellín, hay oficinas, y ya tenemos un tema muy complicado ya en la ciudad y ya no saben cómo atacarlo. Creo que son pañitos de agua tibia para una problemática que viene muchísimo más grande y que acá nada más se solucionaría con más fuerza pública y mejorando las leyes que hay actualmente, porque nada sirve capturarlos y los van a dejar sueltos a las 3, 4 horas. Vemos un tema de reincidencia masivo totalmente. Ya la Bombay ya lo conoce el mismo policía que ha tenido 3, 4 capturas y no les pueden hacer nada. Y hablando un poco de esta medida que permite la identificación de las personas, los motociclistas, para ambos la pregunta, ¿cómo creen que se puede mejorar esa identificación en la indumentaria que utilizan, tanto en sus chaquetas, sus chalecos, como en el casco? Si quieren, empecemos con el doctor Macías. Bueno, ahí hay un elemento que es bastante importante y es la posibilidad de
desarrollo tecnológico para que esos elementos puedan ser reconocidos por cámaras, por tecnología y no necesariamente por un uniformado que esté pendiente de qué está sucediendo, porque no haríamos nada. Lo que se busca es que a través de estos elementos como el chaleco y la placa en el chaleco y los demás elementos que permitan visualizar motos y parrilleros en moto, pues que se puedan de alguna manera automatizar esa supervisión y de esa manera liberar uniformados para que los uniformados desarrollen otras labores más allá de simplemente estar pendientes de quién va en moto y si está cumpliendo o no las medidas. Entonces, para esos elementos, sin duda alguna, hay que fortalecer estos elementos tecnológicos, esos avances tecnológicos para que sirvan de apoyo a la fuerza pública en toda su tarea de provisión de seguridad ciudadana. Ahora vamos con Miguel. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros creemos que no es una muy buena medida, porque nosotros hemos visto y se ha visto en las capturas y la misma policía lo ha hecho, nunca tienen la placa adecuada ni nosotros vemos las estadísticas que tuvo Peñalosa cuando la encantó y la quitaron al mes porque no era de buenos resultados. O sea, el ladrón no va a salir con la placa que lo identifique, ¿sí? Ni con el chaleco ni en el casco. Actualmente nosotros tenemos un tema de marcación que es en el casco, que es obligatorio por el Código Nacional de Tránsito. El chaleco fue un tema que lo peleamos muchísimo hace muchos años y logramos que se quitara porque era un tema de marcación, parecíamos en un campo de concentración nazi. Creemos que esa medida no va a resultar porque lo que hace el ladrón es utilizar otras placas, involucrar a otras personas cuando no tienen nada que ver. El ladrón nunca va a salir con la placa que tiene que ser. Entonces vemos que es una medida como improvisada en el tema, que no ha tenido muy buena acogida porque también implica un gasto a esos motociclistas de la ciudad, pero estamos esperando a ver que si la alcaldía cambia un poco, esto es lo que está planteando. Miguel, y ustedes después de intentar este diálogo con la alcaldesa Claudia López el día de hoy y pues no resultar satisfactorio dado pues que no se presentó y que fue el secretario de gobierno quien hizo presencia, ¿ustedes van a continuar buscando ese espacio, pues teniendo en cuenta que también hay movilizaciones convocadas para el día de mañana? Mire, nosotros hemos intentado ayer por la mañana, en la tarde intentamos hablar, hoy intentamos hablar, hemos intentado darle a conocer a los funcionarios de la alcaldía qué es lo que está pasando. Pero también hoy lo que nos enfadó fue las declaraciones que hizo Claudia López de tratarnos como delincuentes, o sea, de los motoladrones. Sí, se matan motocicletas, sabemos que es una minoría, o sea, no puede generalizar a todo un gremio y eso nos tiene indignados. Y eso lo que hizo fue que los grupos de motocicleta se unieran más y saliera de esa reunión un tema más complicado. Entonces, ayer yo solo salió nada más mi grupo y fue un tema complicado. Mañana van a salir más de 35 grupos de motociclistas, ¿sí? Desde las 12 del día de la Biblioteca Virgilio Barco. Nosotros lo único que esperamos es que qué lástima afectar a la ciudadanía, porque la ciudadanía no tiene la culpa, pero vuelvo y lo repito, así como los estudiantes pelearon por sus derechos, los motociclistas vamos a pelear por nuestros derechos. Nosotros hicimos una inversión de una motocicleta para 2 personas, no para una, y vemos que esto no va a mitigar el tema de inseguridad. Bueno, pues veremos cómo avanza entonces esta discusión. Esperamos pues se pueda dar ese diálogo tanto con los gremios como con el distrito. Bueno, pues Andrés Macías, docente de la Universidad de Externado, doctor y magíster en estudios de paz y conflicto, gracias por acompañarnos en este espacio aquí en Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias a ti, Viviana, por la invitación y un saludo para todos. Y a Miguel Forero, por supuesto, presidente de SOS Motocultura, también gracias por estar en este espacio con nosotros. Muchísimas gracias por tenernos informados. Y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.